sumamente preocupante y creo que lo es cada día más. Tenemos en este momento más de 10 millones de personas contagiadas en el mundo con coronavirus. Y lo más increíble es que en las últimas 2 semanas, en algunos países del planeta, el aumento ha sido del 65% de los casos. En una semana hay un aumento de más de 1 millón de personas, cifra que antiguamente, cuando comenzó la pandemia, se lograba prácticamente en 3 meses. En América, el virus nos golpea muy duramente. En nuestro país, y bajando al territorio, podemos observar que el sacrificio de la gente está comenzando a rendir resultados. Por eso, lo más importante es mantener la tendencia a trazar, detectar, trazar y aislar. Como ejemplo, quiero mostrar la región metropolitana, la evolución de la región metropolitana, que evidencia que el enorme esfuerzo y gran sacrificio de las familias está mostrando resultados muy positivos. Queremos mantener por lo mismo y debemos mantener los esfuerzos que hemos hecho hasta el momento. El gráfico que está en pantalla muestra la disminución de los casos nuevos en la región metropolitana y ustedes pueden ver una caída bastante significativa. Por el contrario, otro ejemplo diferente es la región de O'Higgins, donde la curva muestra un ascenso permanente, lo que nos obligó a aumentar las medidas que restringen la movilidad, incorporando a la cuarentena las comunas de Rancagua, Machalí y Graneros. Sabemos que esto es una medida que produce problemas a las familias, pero queremos, obviamente, obtener los mismos resultados que obtuvimos en la región metropolitana y si mantenemos, respetamos la cuarentena, respetamos el toque de queda, respetamos las medidas sanitarias de lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla, esperamos en unos días más tener también resultados positivos para la región de O'Higgins. A continuación, le doy la palabra al doctor Rafael Araoz, que nos mostrará las cifras de hoy día. Muchas gracias, ministro. Muy buenos días a todos y todas. La situación de nuestro país al día de hoy es la siguiente. Hay 4.216 casos nuevos de COVID, de los cuales 3.396 son personas sintomáticas y 402 son asintomáticas. Hay además 418 personas que tienen PCRs positivas y que no han sido ingresadas al sistema Epivigila. Así, la cifra total de personas diagnosticadas con COVID en el país alcanza un número total de 271.982, de las cuales 34.263 son enfermos activos, es decir, que se encuentran en una etapa contagiante. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, hoy informamos 162 fallecidos confirmados por el laboratorio. Y esto llega a un total de 5.509 fallecidos por COVID o con COVID con confirmación del laboratorio. Por otra parte, hay un total de 2.129 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 1.793 están con apoyo de ventilación mecánica y 400 se encuentran en estado crítico. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 302 ventiladores disponibles. En cuanto a la red de laboratorios que se extiende a lo largo del país, ayer se informaron resultados de 18.370 exámenes de PCR, alcanzando a la fecha un total de 1.079.644 exámenes realizados. Finalmente, con respecto a residencias sanitarias, disponemos de 151 recintos de hospedaje con más de 9.793 cupos, de los cuales 5.985
están ocupados a lo largo de Chile. Para continuar, quiero que revisemos en detalle el recuento de fallecidos confirmados y lo contrastaremos con el informe epidemiológico que, como ya saben, incluye las cifras del DEIS. Como comenté, el reporte diario de fallecidos informa a la fecha 5.509 muertes confirmadas por laboratorio. Por otra parte, el informe epidemiológico, que se liberará hoy día en la tarde, incluirá el anexo de fallecidos que prepara DEIS y reportará 6.089 muertes con confirmación de laboratorio, mientras que el número de fallecidos debido a COVID sin confirmación de laboratorio, es decir, sospechosos o probables, corresponderá a 2.846. Como lo he dicho en vocerías anteriores, estas diferencias son esperables y se explican por qué DEIS realiza un análisis que incluye más fuentes de información que las contempladas en el reporte diario, lo que les permite tener más elementos de juicio para poder asignar la causa básica de muerte en forma exacta. A modo de ejemplo, ustedes podrán ver que el número de fallecidos no confirmados, también conocido como sospechosos o probables, bajó desde el informe anterior de 3.000 a cerca de 2.800, ya que 200 casos que fueron fallecidos, que eran considerados como probables, pasaron a ser muertes confirmadas según los datos de DEIS, explicando en parte la diferencia observada que les comenté. Quiero terminar con una buena noticia y contarles que esta semana se firmarán acuerdos de colaboración con distintos centros académicos que venimos trabajando ya hace tiempo y que nos permitirán darnos un salto gigante en cuanto al acceso a la información y a la generación de indicadores relevantes para salud pública. Ministro. Muchas gracias, Rafael. Antes de pasar a las preguntas, quisiera agradecer a los canales de televisión que voluntariamente se unen a esta red y a Archi con sus radios que también se unen a la red a nivel de todo el territorio nacional. Pasamos entonces a las preguntas. Ministro, buenas tardes. Bueno, tenemos con esta cifra que entregaba el doctor Arauz una cifra de 8.800 y algo más de fallecidos entre probables y confirmados. Estamos ahora pasando por un momento, complejo. Se van conociendo ya los alcances que va teniendo esta enfermedad en este punto, la dimensión de esta pandemia. Si nos puede comentar sobre eso y también sobre la actualización que se da el día de hoy, estos casos probables que se confirman durante esta semana. Vamos a ir viendo esta variación semana a semana o un trabajo que va a tardar mucho más. Sabemos lo complejo que es trabajar con distintas fuentes de información y así también lo han hecho saber durante informes pasados. Muchas gracias por su pregunta. Rafael Arauz va a contestar la primera pregunta. Muchas gracias. Bueno, efectivamente tenemos un número importante de muertes debido a COVID. Esto es algo que se repite en gran parte del mundo. Es parte del impacto que genera la pandemia y les puedo decir que estamos trabajando para tener un número lo más cercano a lo que en realidad está pasando y eso nos va a permitir, por un lado, tomar mejores medidas y, por otro lado, entender realmente la magnitud que tiene y eso también va a ayudar a tomarle el peso al impacto que tiene en mortalidad y como un refuerzo positivo para que las personas sigan cuidándose. En relación al trabajo que hace DEIS, efectivamente, semana a semana, ellos van revisando distintas fuentes de información y eso puede redundar en cambios de las categorías de las muertes informadas. Es decir, si había un examen pendiente, por ejemplo, de PCR, y un paciente, un fallecido, estaba en el grupo de los sospechosos o probables y se recibe ese informe posteriormente como un caso positivo, DEIS lo va a pasar de sospechoso a probable y va a ir generando este número que puede ir cambiando en el tiempo. Esperamos que en la medida que pase el tiempo estas diferencias vayan siendo menores y se vaya consolidando un número que nos permita entender mejor lo que está pasando. Muchas gracias, doctor Arauz. Segunda pregunta. Muy buenos días. Preguntar respecto también a la cifra de fallecidos. Solamente durante junio, casi el 50% de los decesos en el país fueron a causa del coronavirus, posicionando estas cifras de fallecidos como la principal a nivel
nacional desde marzo. Asimismo, es la segunda causal de licencias médicas a nivel nacional. ¿Ustedes esperan que los próximos días y quizás en julio aumenten estas cifras de fallecidos y de licencias médicas, y cómo se están preparando respecto a un posible aumento en ambos casos? Doctor Arauz, para responder la segunda pregunta. Efectivamente, los datos que tú mencionas son correctos. Tenemos una gran cantidad de fallecidos por coronavirus y es probable que estos sigan aumentando. Pensamos que la velocidad de aumento, en la medida que las medidas que se están implementando, no ahora, sino que hace mucho tiempo, vaya disminuyendo y sea un número que en el contexto global nos permita tomar medidas adecuadas. ¿Cuál va a ser la posición final que va a tener COVID como causa de muerte dentro de Chile? Está por verse, eso lo vamos a saber retrospectivamente cuando miremos qué pasó con la ola pandémica, pero sin duda va a tener un rol relevante. Nosotros estamos monitorizando las causas de muerte por COVID y así también otras causas que podrían eventualmente aumentar en forma indirecta por la atención que está teniendo la pandemia, y de esa manera vamos a poner todos los esfuerzos en tratar de contemplar medidas adicionales que no necesariamente vayan enfocadas a manejar COVID, sino manejar enfermedades crónicas y otras situaciones relevantes que podrían impactar la mortalidad general del país. De todos modos, quiero informar como comentario general que la variación de los casos confirmados en los últimos 7 días ha disminuido en un 19% y la variación de casos confirmados en los últimos 14 días ha disminuido en un 11%. La pregunta siguiente. Ministro, muy buenas tardes. Preguntarle por la situación de las residencias sanitarias. Se ha denunciado que en algunos casos las condiciones de infraestructura no han sido las óptimas. Hay un caso en Valparaíso donde personas denuncian que se intoxicaron y que también, por ejemplo, las comidas les llegaba fría durante la jornada. Que si ustedes tienen antecedentes respecto a eso y cómo también se va a reforzar precisamente la situación en las residencias sanitarias, y consultarle también, ustedes han señalado que van a realizar el esfuerzo de llevar los test PCR a domicilio. ¿Cómo se va a realizar aquello y si los laboratorios tienen la capacidad para también procesar estas muestras, considerando que en algunos casos se ha dado cuenta que han existido retrasos precisamente en el procesamiento de esas muestras? Con respecto a la primera pregunta, referida a las residencias sanitarias, vamos a hacer todo el esfuerzo por corregir esos errores que son inadmisibles, obviamente. La comida no puede llegar fría y menos aún, obviamente, producir intoxicaciones en los habitantes. Eso es gravísimo y habrá que corregirlo de inmediato. Si las autoridades de la Quinta Región están viendo esta transmisión, les envío de inmediato el mensaje de que eso hay que corregirlo. Es inadmisible. En segundo lugar, por eso mismo es que hemos reorganizado el trabajo en las residencias. Se va a nombrar un administrador, se van a fiscalizar con mucho más intensidad y para cada residencia vamos a tener un grupo de apoyo con un médico general, una enfermera, un TENS y un kinesiólogo que en forma, digamos, no diaria, pero 2 veces por semana van a concurrir a las residencias. Y también, debido a diferentes peticiones, vamos a tener residencias especiales en el caso de pacientes que no sean autovalentes y en el caso también de adultos mayores. Pero insisto, esta situación que usted denuncia y que me alegro de conocerla, tomaremos las medidas inmediatas para que no se vuelvan a repetir. Con respecto a los test a domicilio, estamos haciendo un trabajo en conjunto con intendentes, con la autoridad sanitaria, con la salud comunal, con los alcaldes, con vehículos que van a ir a los lugares donde sea necesario testear a gente que no se puede mover, por ejemplo, o que no puede acudir al consultorio, para justamente aumentar la trazabilidad. Para eso, en las últimas tiempos, se han aumentado los aportes a la atención primaria
con un primer aporte de más de 40.000 millones de pesos y un segundo aporte cercano a los 50.000 millones de pesos. Por lo tanto, hemos aportado a la atención primaria desde el gobierno central más de 90.000 millones de pesos para potenciar justamente el trabajo de los trabajadores de salud de la atención primaria. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Para la meta de reducir la movilidad y controlar la pandemia, a su juicio es una cifra muy alta que más de 1 millón de permisos fueran solicitados solo ayer en el país, según cifras de Carabineros, y en ese sentido se evalúan nuevas medidas, no solamente para disminuir el flujo de personas en las calles y que se cumplan efectivamente las cuarentenas, sino que también de servicios que puedan ser no esenciales, que estarían realizando despachos a domicilio. Es una cifra alta, como usted dice, sin embargo, esa cifra traduce un mayor esfuerzo. Me explico. Se han disminuido totalmente los permisos automáticos que habían para ciertas profesiones o ciertos desplazamientos. Por lo tanto, la cifra que ahora tenemos de 1 millón de personas, y esto lo consultamos a la subsecretaria Martorell, son realmente las cifras reales de permisos. ¿Por qué? Antiguamente se obtenían permisos, pero además salía mucha gente sin permiso, utilizando algunas identificaciones especiales. Eso se acabó, por eso es que la cifra que aparece alta finalmente es una cifra real. Antes aparecía la cifra de permisos, pero había prácticamente el doble de personas, otro millón más que circulaba sin obtener el permiso, pero utilizando credenciales, utilizando permisos especiales, como usted dice, a veces produciendo algunas o utilizando subterfugios que no son legales, y eso se ha limpiado totalmente, y hoy día la cifra que tenemos es la cifra real. Hay que entender también que probablemente los permisos son altos porque hay 63 comunas en cuarentena y más de 9 millones de personas en Chile en cuarentena, y obviamente que 1 millón de personas de 9 millones que están en cuarentena es la cifra que, como dije, real en relación a la cantidad de permisos. Muy buenos días. Antes de entrar a las preguntas que tenía de antemano, me queda la duda de la diferencia entre los 5.509 muertes con confirmación informadas en el reporte diario y las 6.089 con confirmación que van a ser informadas en la tarde. Si me pueden explicar eso antes de hacerle las otras preguntas, por favor. Vamos a aceptar su pregunta. Como usted no me dice el nombre, no sé qué nombre tiene. Iván Carvajal, de CNN. Don Iván Carvajal, vamos a aceptar su pregunta. Doctor Arauz. Sí, bueno, ese gap que se produce es una diferencia que tenemos que analizar. No es inmediata saber la razón de por qué ocurre, pero sin duda que tiene que ver con dos cosas. Uno, con el hecho de que DEIS pasó, ¿cierto?, de tener 3.000 a 2.800 fallecidos sospechosos, es decir, movió de un lado para el otro los fallecidos, eso no es un aumento neto. Y el otro, porque efectivamente DEIS revisa fuentes de datos a las cuales nosotros, para poder hacer una reportería diaria, no tenemos acceso. Revisan fichas clínicas, revisan antecedentes de Carabineros, revisan una serie de fuentes de datos que son súper importantes para que ellos puedan hacer su trabajo y van a ser, sí o sí, capaces de encontrar certificados médicos de función que se transcribieron mal y que nosotros no los pudimos capturar y ellos sí. Y por ahí va esta diferencia, es decir, el trabajo un poco más reposado y más calmado y más detallado que hace DEIS permite que encuentren más fallecidos confirmados que nosotros. Si ustedes me preguntan, no puedo saber lo que va a pasar, pero es probable que esta diferencia siempre se vaya manteniendo alrededor de ese número o pueda incrementarse un poquito más en el tiempo. Así que estamos abiertos a ir estudiando lo que estamos haciendo y ajustándonos a esas cifras. Perfecto, muchas gracias. Ministro, ahora sí, el Colegio de Enfermeras dice que es irresponsable el llamado a la gente a retomar los controles normales de salud, porque dicen, ellas mismas, digamos, están trabajando mayoritariamente en COVID, que las salas de espera son incluso focos de contagio, que la gente se puede contagiar en el transporte público, que todavía no está la red o el sistema preparado para que la gente retome los controles normales de salud. Eso por un lado. Y lo segundo que quería preguntarle, que era en San Carlos se inició un sumario sanitario por un velatorio donde no se cumplieron
donde no se cumplió el protocolo, la distancia social, por ejemplo, que hay que tener, y no se inicia un sumario sanitario para el funeral de Bernardino Piñera, donde tampoco se cumplió el protocolo. Muchas gracias por sus preguntas, que al final fueron 3. En el caso del Colegio de Enfermeras, agradezco mucho la preocupación de la presidenta del Colegio de Enfermeras con respecto a este tema, y la verdad es que los controles preventivos de salud, los controles de embarazo, que entre paréntesis lo hacen las matronas, que han colaborado muchísimo y les agradezco, las vacunaciones, los controles de niños sanos, los controles de hipertensión y pacientes con VIH, tenemos que mantenerlos. Y no es exacto que los pacientes entren por la misma vía, porque como ella debe saber, como enfermera, en el caso de los consultorios o CESFAM o lugares donde se hacen estos controles, se hace un triage, es decir, los pacientes que van con problemas respiratorios entran por una vía y los pacientes que van sin problemas respiratorios y por controles van por otra vía. No podemos dejar de colocar las vacunas, no podemos dejar de controlar a las mujeres embarazadas, no podemos dejar de entregar los medicamentos contra el VIH, no podemos dejar de controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque ese programa tiene que mantenerse porque sabemos que los pacientes hipertensos tienen una alta mortalidad. Creo que les pido todo el sacrificio posible, haremos lo posible por incorporar entonces más gente, pero por Dios no me pidan que deje de hacer los controles habituales, si no, en 2 meses más vamos a tener muchísimos más pacientes enfermos y graves por otras patologías que no tienen que ver con el coronavirus. Pero repito, agradezco esa opinión de la presidenta del Colegio de Enfermeras y obviamente que la tomaremos muy en cuenta y si no se están haciendo las cosas bien, las vamos a corregir. Con respecto a la segunda pregunta, esperaremos el resultado del sumario implementado en San Carlos, como dice usted, y en referencia al caso que usted menciona, se cumplieron todos los protocolos. Muchas gracias y que tengan un muy buen domingo. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.